si tienes buena base, construir lo más avanzado ya es más llevadero. ¿Qué haces tú cuando te enfrentas a una calidad de datos casi mala? En algunos casos ni siquiera se han tomado datos. Entonces el no tomar datos es como no tener de dónde partir. En una empresa, ¿de qué área eres? Recursos humanos. Entonces alguien escribe recursos humanos, pero el otro escribe con mayúsculas, el otro con minúsculas, el otro solamente RH. Consistencia. Es que los datos que tomas correspondan con lo real. Analítica es un mundo tan grande que solo no lo logras. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy otro nuevo episodio de Hablando de Analítica e Inteligencia de Negocios con Daniel Román. Hoy les traigo otro invitado especial que sigue como toda esta cadena de invitados que he venido trayendo en los últimos videos, y hoy les traigo a César González, dado que él ha tenido un gran recorrido en temas de ingeniería, machine learning, ciencia de datos, y bueno, tiene una historia también súper interesante que aportar también a la comunidad. César, muchísimas gracias por estar acá, hermano, por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Y bueno, nada, César ha tenido un recorrido también muy interesante en este campo, un crecimiento exponencial, ahora trabajando para grandes empresas de tecnología también, y ahora hoy participando también en una startup de Estados Unidos, y también creando comunidades de analítica también muy fuerte, transfiriendo conocimiento demasiado importante en estos temas. Así que, bueno, qué más que César se presente y para que lo conozcan ustedes también. Muchas gracias también. Bueno, ¿cómo va esto? ¿Solo la presentación de ella? Sí. Sí, César González, ya casi a los 30 este año. Ya nos montamos a los 30, bienvenido. Sí, apasionado por el mundo de Machine Learning y analítica. He trabajado en varias áreas de tecnología, pero esa es la que se llevó mi pasión al 100%, y creo que será el último donde moriré prácticamente. No, es que lo sé. Bueno, también para los que no conocían, trabajé un tiempo con César, entonces aprendí mucho de él, una transferencia de conocimiento, un hombre demasiado sabio técnicamente hablando. Entonces, bueno, César, contanos primero que todo, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Empecemos por ahí, como por esa historia. ¿Quién es César? De Bogotá. La mayor parte de mi vida ahí viví. Y ahí empecé a programar en una empresa llamada Everis, mentiras, es una que se llamaba Moad Design, que hacían aplicaciones móviles. Mi primera aplicación fue de citas, curiosamente. ¿De citas? Sí. ¿Cómo era? Se llamaba Wingman, es como un Tinder, pero en vez de tú hacer scroll, tu amigo hacía scroll por ti. Como que tu amigo te conocía, entonces él daba como esta chica sí, esta chica no. Sí, sí. Y la amiga de la chica hacía lo mismo, o el amigo o la amiga. Entonces, como Cupido en inglés, y si ambos hacían match, pues se abría el chat y era como una interacción diferente, digamos. Esa fue la primera aplicación y se hicieron varias ahí en esa empresa. ¿Y salió a la luz esa aplicación y todo? Sí, varias salieron a la luz ahí. Después de eso pasé a Everis a trabajar con aplicaciones y servidores, y empecé automatización, y ya desde hace un tiempo Machine Learning. Con Machine Learning. Pero entonces, volviendo a este tema de las aplicaciones móviles, ahí, ¿cuál era tu función? ¿Programabas como el front o el back? ¿Cómo hacías esa parte? Programaba el front de la aplicación en ese momento era Java, antes de que existiera Kotlin. Incluso, pues eso ya dice cuánto tiempo fue. Hace cuánto tiempo fue, y Está cayendo un aguacero impresionante. Si de pronto no me pueden escuchar ahí, pero bueno, sucede. Y sí, ahí hacia el front. De hecho, en ese momento también me daba cuenta, como ya, digamos, ese fue el paso junior, de qué me gustaba y qué no, y por eso me pasé un poco más a servidores, porque de pronto el front no era tanto lo mío, lo descubrí ahí, en ese momento, a hacer aplicaciones móviles. Y ahí, ¿cómo empezaste, pues, por ejemplo, con todo ese aprendizaje técnico? ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación que aprendiste? En su momento Java, fue Java. el que aprendí de primeras, y vino de un día, yo estaba viendo como cuando salían como los smartphones y aplicaciones, y yo decía, wow, esto fue como, ¿cómo hacen esto? Qué cosa tan increíble, tan chévere. Y me puse a mirar videos en YouTube, me puse a leer un poco de documentación, ya estaba más robusta la documentación de Android para hacer aplicaciones. Leer, me acuerdo mucho de la experiencia que tuve en ese momento. Tenía un computador malísimo, terrible, pues en ese momento era como, no sé, 17 años menos, y era lentísimo, pero yo no sabía que eran más rápidos. El punto es que
para poder ejecutar la aplicación y compilarla, digamos que es levantarla con un asistente virtual que simula el celular, se demoraba como 15 minutos en correr una vez. Y era, si se rompía, me tocaba esperar otros 15 minutos, o sea, hacer el cambio de código de la línea punto y coma que te faltaba y volverlo a correr y cruzar los dedos. Entonces era una forma agresiva de prestarle con mucha atención al código, de que te quede bien, porque si no, otros 15 minutos. Claro, eso se vuelve eterno todo el día ahí dándole. Correcto. Entonces, justo conocí a alguien que me dio la oportunidad de entrar a una empresa, mostré un poco mis habilidades junior, que creo que vieron más fueron las ganas de aprender, en realidad. Y me contrataron, pues, con un salario mega base, tanto que me gustaba tanto que también recuerdo que les pedí solamente lo de los buses. Les dije, o sea, hice el cálculo, eran como 700 para comer y buses. O sea, dime el transporte y voy. Voy y trabajo por aprender, por crecer y aprender y tener experiencia y demás. Y me pagando un poco más. En ese momento fue 1.200.000 y fue, pues, aunque sentía, no sé, aún más felicidad, pero el punto fue que quería abrir la puerta y se me abrió en ese momento con esa empresa. ¿Qué edad tenías ahí? Yo creo que yo ya tenía como 21, tal vez, o menos, 21 años. Por ahí entrando, sí. Ah, no, pelado. Sí, pelado. Sí. Aunque hay algunos que empiezan antes y es admirable. Justamente eso te iba a preguntar, César. ¿Quién fue o cómo llegaste a la programación? O sea, no solamente es como que, ay, sí, voy a ver una aplicación y quiero aprender. O fue alguien como que, hey, mira, este campo. ¿Quién fue como ese mentor inicial? O, mejor dicho, ¿cómo llegaste a este mundo de la programación y la tecnología? Yo diría que la curiosidad. Siempre he sido inquieto en cosas que me gustan saber. Y recuerdo mucho el primer semestre cuando estaba en la distrital. Una amiga mía, mi mejor amiga de hecho, tuvimos una clase de programación, pero ella tenía con otro profesor. Y mi profesor era como muy suave, como muy básico, mientras el de ella les exigía un poco más. Y me acuerdo que les mandó a hacer un programa era como un recuadro, era como un tablero de ajedrez, pero con unas dimensiones pequeñas, como un 5x5 o 6x6. Y la idea era que crear un programa donde un caballo comenzara en una posición X y como que le colocabas inicio y fin. Y la idea era encontrar el camino más rápido. Y ni siquiera un programa mío, ella me contó así de sí. Chisme, como mira, el profesor nos puso esto y me gustó tanto la idea que lo hice por mi cuenta, le mostré el código a ella y todo, pero fue como, está interesante, quiero hacerlo. Y ahí fue como mi primer contacto más serio con la programación y de ahí en adelante fue curiosidad, querer saber más del tema. Lo mismo me pasó con las aplicaciones, como así para que se mueva así, como que ya es táctil, ya estábamos entrando como en esa época, las cámaras, las animaciones, y siempre ha sido como curiosidad, quiero saber y al final busco cómo hacerlo. Ese busco cómo hacerlo, hoy en día tenemos una herramienta que es inteligencia artificial con modelos generativos que nos ayudan a programar mucho más rápido, pero en ese entonces, ¿cómo hacías para aprender como todas esas técnicas? ¿Cómo fue por libros? ¿Cómo hacías esas estrategias de conocimiento? Ha sido YouTube, preguntarle a las personas que saben también cómo apoyarse, aunque a veces he trabajado en eso, a veces mi personalidad es muy cerradita en cosas y no le he preguntado a tanta gente, pero con los años sabes a quién preguntarle. Libros, documentación, afortunadamente en programación, cuando alguien crea una aplicación o un framework como Android, crean una documentación completa, y en ese momento era más, digamos, antes de AI y ChatGPT, pues usábamos Stack Overflow o Forums o sí, GitHub también, y ahí tenías que leer y pasarte horas, probar tú mismo, ver que no funciona, volver a revisar y así. Entonces dice mi papá, echando pica se aprende. Y así fue. Lo que te decía con el computador, tengo que mirar bien el código, tengo que leer bien la documentación, porque si no me va a comer aquí otros 15 minutos esperando que corra. Claro. Y hablando justamente de esos primeros alcances en la tecnología, ¿cuál fue ese reto que te enfrentaste y fue así como, uy, esto está complicado, y cómo hiciste para resolverlo? Si de pronto te acuerdas.
Bueno, entre programadores a veces hablamos hay un proyecto que uno tiene. Ahorita quizás yo creo que fue en Android donde me pasó más, como empezando de junior, que, ¿cómo es que le tenemos un nombre? Pero es como el proyecto de la muerte, que es básicamente donde tú sabes si vas a ser programador o no. Y tienes que responder con la tarea que te pusieron, y solo tú. Sí, es como donde la subas frío, se puede decir, y Sí. buscas la manera de hacerlo hasta que lo logras. Yo diría que en Android, haciendo como las aplicaciones, fue esa primera experiencia. Ya después siempre han sido retos nuevos, pero afortunadamente siento que he tenido las habilidades para resolverlo. Con el tiempo uno mejora y es más fácil, a pesar de que al principio se vea como esto es imposible. Vas practicando, vas leyendo y se aclara. La diferencia cuando ya tienes experiencia es que la ruta es más fácil, como que ya sabes algunos conceptos, ya sabes algunos caminos, entonces vas como más en carretera. Sí. Pero al principio creo que es cuando uno la suda, porque es Claro. como la sensación me dan a despedir. Sí, sí. Justamente eso te quería preguntar. ¿Que alguna vez te sentiste frustrado en algo? Claro. Como, güey, pucha, no me dio. Sí, sí, claro, claro. La típica, que uno dice, el punto y coma. Un error tan pendejo como una punta y coma en algunos lenguajes de programación de antaño más viejos será suficiente para que no te corriera el programa. Y súmale que a veces el programa que usabas para programar no te identificaba el punto y coma. Entonces era como tienes que ahora revisar aún más el código tú mismo para estar completamente seguro. Claro. Entonces siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido de esa manera con esa dificultad. Y ahora, bueno, sabemos que en programación yo creo que su lenguaje principal, bueno, su idioma principal es el inglés. ¿Cómo te enfrentaste también a aprender inglés? Pues como en ese sentido. Parte de querer hacer algo que funcione y ser bueno viene de ahí, que yo leía los forums de español y a veces cuando me tocaba traducir, al principio era traduzca todo en inglés, no sabía inglés. Me daba cuenta que los de inglés solían tener mejores respuestas y me funcionaba lo que decía ahí, no lo que decían en el español. Pues el inglés es el core, ¿no? Donde todo el mundo que habla cualquier lengua es donde nos comunicamos todos. Entonces, un chino, alguien de Tailandia, alguien de Austria, alguien de donde sea, va a usar inglés para comunicarles como al mundo. Entonces, es como agregar todo el conocimiento en esas respuestas y eran de mejor calidad. Las de español no eran tan buenas, o si no eran tan buenas solían estar con delay. Digamos, funcionaba hace 2 años, pero ya la respuesta es diferente y está en inglés seguramente. Cuando ya era muy teso, solía encontrar las respuestas, no sé si era coreano o chino, pero cuando ya ni siquiera estaban en inglés, estaban coreano o en chino. O sea, buscado en chino. No, pero a veces uno especificaba como en inglés y no sé, el buscador encontraba el forum en japonés o en no sé, mandarín. ponle tú, era algo así de Asia que ni idea, y ahí lo traducías y sí, funciona. Claro. Era ya en casos muy puntuales que ya no había respuesta que yo encontrara en inglés que me sirviera, la encontraba en ese idioma, era como... Claro. Sí, ahí. O sea, tú siempre supiste que ibas a ser un programador. Alguna vez, pero siempre han habido momentos de duda también. ¿Sí? Sí, sí, claro. De hecho, yo antes de programar, yo era entrenador de patinaje. ¿Fuiste coach de...? Sí, de patinaje de velocidad. Y cuando me empecé a enamorar de esto, lo arriesgué. Fue como... tenía mi trabajo, daba entrenamiento los fines de semana también, llegaba cansado y todo, pero decidí tomar la decisión, dije, quiero hacer esto, me arriesgué y renuncié. Literalmente les dije, no sé qué va a pasar, o sea, no tengo la plata para mantenerme como toda la vida. Afortunadamente, pues todavía ayudaba a mi mamá, pero era como parte y parte. Y tomé la decisión y ya, no sé qué va a pasar, y duré 6 meses sin trabajo y súper colgado. Ay, pues madre. Hasta que el mismo patinaje me trajo una oportunidad que había un chico nuevo, me acuerdo que se llamaba JP, le decíamos, y un día le pregunté como, venga, ¿usted qué hace? ¿Usted es nuevo? ¿Usted qué hace?
¿Usted quién es? Sí, ¿usted quién es? ¿Qué se me dijo? No, yo hago aplicaciones con mi papá. Y yo le dije molestando, yo le dije, dígales que me trajo. Y entonces después fuimos a patinar, terminamos el entrenamiento y me dice al final del entrenamiento, ven que mi papá quiere hablar contigo. Y yo, ¿qué? Afortunadamente yo ya había hecho uno que otro programa por mi parte y ahí se abrió la oportunidad. Pero han habido momentos en los que he estado inseguro de, ¿será que sí es lo que me quiero como dedicar todo el tiempo? No siento que esté mal, siento que uno tiene que reafirmar y criticar eso, porque a veces la vida cambia y uno busca otro camino. Total. Pero alguna vez también me planteé me hubiera gustado manejar moto de velocidad, pero así a nivel competitivo, no sé, MotoGP, una vaina así. Pero bueno, no, en ese momento la vida guió por otro lado y ya, pues uno también se acopla y... Sí, igual también has tenido como balance en todo también, porque actualmente también estás practicando patinaje y bueno, tienes como un balance en eso. O sea, no lo has dejado del todo. No, aunque la razón por la que volví esta vez fue diferente. De hecho, la razón fue porque quería ser incluso mejor programador. Sé que suena como raro, pero en patinaje de velocidad Colombia es el mejor del mundo, sin lugar a dudas. Y la mentalidad que ves en esos muchachos, en el entrenador, es impresionante. Entonces, la dedicación, el entrenar, la constancia, el sacrificio que hay detrás, pues no lo ven los chicos. Quería otra vez tenerlo porque alguna vez lo tuve y duré un tiempo sin patinar. Y es lo que aplico también en programación. Claro. Para poder hacer las cosas al más alto nivel que pueda. Practicas de libros todos los días, estás aprendiendo, con compañeros estás creciendo. Va de la mano de eso. Esa fue la razón por la que volví. Claro. Mi entrenador sabe, yo le dije no voy a competir, no me vea compitiendo porque no me veo compitiendo ya, pero la competencia mía ahorita va por otro lado y necesito como este enfoque. Sí, y obviamente por salud, te mueves, claro, lo disfruto. Claro, importantísimo. Y bueno, César, ¿cómo llegaste a Medellín? O sea, ¿cómo fue tu historia de moverte de Bogotá a tu vida, tu madre y todo, y ahora estar acá en Medellín? Bueno, vamos a contar la historia más o menos bien. Vale, yo ya estaba un poco cansado de Bogotá. Había cosas que ya no me gustaban mucho de Bogotá. Pues a nivel como de... No siento que Bogotá sea un mal lugar o algo así. Hay amigos que lo disfrutan mucho, a mí me gusta también ir. Pero era más el sentirme que ya estaba como clavado en un lugar. Era donde no quería estar más allí. Quería cambiar. Apliqué a ni siquiera fue con Neostela directamente, sino a una reclutadora de talento. Ellos lo que hacían era como entrevistarnos a nosotros y transmitir esas evaluaciones a un cliente, en este caso de Estados Unidos, que quería contratar aquí. En ese caso Neostela, que fue mi empresa anterior, era ese cliente. Entonces, sí ellos incluso me dijeron, pues prácticamente trabajar desde Bogotá, y yo, no, quiero cambiar, es una razón para cambiar también, y la tomé. Necesitaba como un aire, necesitaba un cambio, y ahí fue. Entonces ahí, para darle contexto a la audiencia, llegaste a Neostela, ¿cierto? Y fuiste el primer empleado de esa empresa aquí en Colombia. ¿Cómo te sentiste? Como que llegué acá y no hay nadie. Vale. Como el meme, literal. Hay algunas cosas que se van a de pronto revelar. Yo en ese momento no hablaba muy bien inglés y justo para las entrevistas que tenía yo practiqué 3 horas antes de tener una entrevista de 15 minutos. Practiqué con un primo que sabía y con una persona que también sabía. Les dije, venga, usted sabe inglés, tengo esta entrevista en tanto, son 15 minutos, pero necesito que, ¿sí me entiendes? Y yo antes también en mi casa practicaba, de hablar, buscar palabras, para tener la confianza de hablar en inglés. Entonces practiqué 3 horas, hablé 15 minutos, me salió bien. Después también practiqué 3 horas y hablé 15 minutos con el dueño de la empresa.
En ese caso, como no sabía tanto inglés, había cosas que no les entendía. Entonces, en ese no entender, Tú decías yes. algunas veces sí, pero uno intenta grabar siempre todo mientras aprendía. Entonces, no entendí que yo era el primero. Tanto así que cuando ya me mandaron la oferta laboral, como yo estaba inseguro de cómo funcionaba algo así, yo terminé viajando esa misma noche a Medellín. Porque al otro día se supone que ya firmaba y empezábamos. Entonces yo quería verificar, viajé a Medellín y terminé yendo a las oficinas de la empresa reclutadora, que yo pensaba que era la empresa. Te tiraste de cabeza en casco como voy. Sí, No sí. importa. A Si veces... me he firmado, yo voy. Sí, pues antes de firmar, o Sí. sea, fue antes de firmar, ver, entonces fui allá y ellos me hicieron entender que no, mira, es que todavía no han abierto la oficina, van a abrirla. Y ahí ya, pues, un poco a las patadas vas aprendiendo inglés, como a sobrevivir y ya después, cuando ya entré, grabar todo para que no se te pierda ningún detalle, ver la grabación 10 veces y empezar a practicar. Digamos que tampoco es la forma más sana porque pierdes calidad, ¿no? Tiene su parte negativa también, que te relegas un poco cuando estás trabajando con alguien que sí sabe inglés. O sea, hay que tener cuidado para hacerlo, Sí, claro. diría yo. Pero al final siento que el hacerlo más real, tener que verte forzado a hablar sí o sí, que sientas el sudor frío, es lo que te hace finalmente hablarlo también, ¿sí? Porque Sí. los profes están bien, el tutorial está bien, de hecho más adelante quizás hablamos de eso, de cómo yo veo esa parte de aprender, pero cuando no hay nada mejor que la realidad misma, enfrentándote tú mismo a aprenderlo, no hay Sí, nada igual. nada mejor, claro. Entonces, sí, así fue como llegué y siendo el primer empleado, ahí fue un poco Y esa es la atropellado. historia. Sí, no, total. Yo creo que la única manera de despegar la lengua, por así decirlo, es vayarle con los gringos. Correcto. Exponga algo técnico en inglés o algo de negocio en inglés, que usted está acostumbrado a exponerlo en tus propias palabras en español, Correcto. pero en inglés es otro reto. Y no Es tiene que ser otro- perfecto, no hace falta. Si hay comunicación y te entienden, va por buen camino. Ujú, O sea, exactamente. Igual sí. ahí vas mejorando cada vez más esas habilidades blandas en otro idioma. Correcto, correcto. Tanto así, hay diferentes tácticas que yo usaba. Recuerdo una mucho que cuando hablaban ellos en inglés y yo era el que escuchaba, yo me colocaba en mute y yo arremediaba lo que ellos decían. ¿Sí me entiendes? O sea, lo él decía imitabas. algo en inglés y yo lo volvía a decir en inglés como un perrito siguiendo ahí, pero era para ver cómo lo pronunciaba él Súper bien. y ir entendiendo qué decía. Ya con el tiempo la mejora sí o sí. Claro. Pero entonces, ¿cuál fue tu primer perfil en esta empresa De de Neostella? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue tu primer perfil ahí? Primera función. automatización era la tarea principal. Yo creo que ya se veía venir la inteligencia artificial, ya se veía como el acople con algunas herramientas, en el caso era UiPath, se veían cositas que se estaban ya acoplando para leer archivos con OCR, pero también de una forma más especializada. Y sí, digamos que ese fue el rol principal. Automatización, eso es RPA. Sí, básicamente es RPA. Hay varios caminos, pero RPA es uno de ellos. Sí. ¿Tú crees que RPA también está muy relacionado con todo el tema de analítica de datos o es un tema aparte? Curiosamente, ahorita hablando de agentes, entra ahí. Cuando hablas de agentes, buscas un poco la orquestación, no solamente que sea como alguien con quien interactúas, un chat que habla y te responde, sino un chat que habla y hace. Entonces, cuando hace, le estás entregando herramientas que puede que sean automáticas. Entonces, de una forma estás implementando automatización. Y se maneja toda la orquestación, incluso se puede manejar las secuencias que se usan en una automatización, todo el control, las entradas, las salidas. Solo que esa automatización es discreto en el sentido de que tú le dices explícitamente las reglas. Cuando ya lo combinas de pronto con una LLM, alcanza a ser, pues primero la interacción más natural con el humano, pero también puede llegar a utilizar las herramientas de formas diferentes, no Ya. de la forma estricta que le dijiste, sino sí, ahorita creo que los agentes, suele haber el meme como de agentes, es LLM más RPA, así como combinado. Para las personas que nos escuchan que no son tan técnicas, ¿cómo explicaríamos en cortas palabras RPA o automatización? ¿Eso en qué se basa? Se llama, bueno, la Robotic Process Automation, que es
automático, procesamiento robot, algo así. Sí. Bueno, una vaina así. Básicamente es una tarea que suele ser repetitiva, desgastante, que toma tiempo, que es manual, lo suele reemplazar por un sistema que lo hace solo. ¿Sí? Yo tengo a veces mis reservas en el momento en el que es apropiado usarlo o no, pero la idea es un poco quitarte la carga de una tarea repetitiva que no requiere como una analítica tan profunda, sino es de clic acá, de clic allá, suma estos dos números, reglas muy fijas. Sí. Eso es lo que sería como la RPA. Y lo que haces al final es, una vez que creas el programa, eso se vuelve como un robot que lo programas para que se ejecute cada vez que quieras. Sí. Y simplemente lo dejas ahí, lo tiras cada vez que haga falta. Y Eso es como una macro, eso no. macro. Una macro pues como en Excel. Puede relacionarse un poquitico. Un poco, solo que puedes hacer muchas más cosas. La macro solamente se limita a Excel y las celdas, pero ahí en RPA puedes usar servicios, puedes usar interactuar con páginas web directamente, pues Como todo el software. o sea, también. todo lo que podría hacer un humano en teoría lo podría hacer el robot, ¿sí? Pero que siempre que tenga reglas fijas, es Ya. como la única diferencia. La programación clásica de toda la vida, que es de clic acá, de clic allá, guarde el archivo en este lugar, envíe esta solicitud por correo, así como reglas muy fijas sería la... Entiendo. Y eso pues también lleva atrás todo un trabajo que es orquestación, permisos, todas las herramientas que usas, todos los robots que se ejecutan en diferentes recursos. Bueno, Sí. Y bueno, entonces ahí duraste ¿cuánto tiempo en RPA? no recuerdo. Es que desde que entré también estaba estudiando en Machine Learning, seguro estaba A eso preparando. Sí. iba. A eso iba. Sí, sí, siempre me estaba preparando en Machine Learning. No tengo las fechas claras, si te soy honesto. Ah, pero pues, está bien. Bueno, Sí. un tiempo pues aproximado a un año. más o Sí, menos. sé que al menos un año sí, pero desde antes ya estaba haciendo como mis proyectos, ya estaba viendo que me gustaba aún más, Exacto. que era Machine Learning, sí. A eso voy. ¿Cómo llegó Machine Learning a tu vida? ¿Qué te enamoró? ¿Quién te habló? Y también ese reto también de proponerlo a la empresa como, hey, creamos un área de Machine Learning, que esto es importante porque se puede hacer esto y esto. ¿Cómo fue también ese primer escalón? Eso incluso fue la primera interacción que tuve con Machine Learning, me acuerdo mucho que fue incluso cuando estaba haciendo aplicaciones móviles, ¿Sí? leyendo un libro que se llamaba Sistemas Expertos, Ok. y que era una forma como vieja de intentar hacer un modelo de inteligencia artificial, pero que era muy pesado porque lo que proponía era definir como todas las reglas discretas para modelar un problema complejo, que era, por ejemplo, quieres clasificar una vaca o no. Entonces, tiene cachos, sí, pero hay algunos que no tienen cachos. Entonces, es de color blanco y negro, exacto. pero no, hay unos que son grises, hay otros que son cafés. Entonces, ellos intentaban colocar todas esas reglas y ahí empezaba a proponerse un poco lo que eran redes neuronales, que ya llevaban, pues, hace mucho tiempo se estaban evaluando, pero por recursos no se podía. Ujú. Y yo me acuerdo que era como no me acuerdo exactamente el problema, pero me acuerdo que era de clasificación, que fue la primera vez que vi los modelos funcionando, y recuerdo mucho que el que me terminó de enamorar fue el de, ahí se me olvida el nombre ahorita, es un modelo de inteligencia artificial que utiliza Reinforcement Learning, que le ganó a personas que juegan ajedrez, a los másters de ajedrez les ganó en un juego, y es porque había aprendido todos los patrones Y predecía las jugadas. y encontraba los caminos para ganarle. Entonces ese fue como el ejercicio que yo dije, esto lo quiero hacer. O sea, ¿Por qué es eso? sí, es asombroso lo que se puede hacer, y ahí fue donde me encaminé más. Me acuerdo que para las fechas soy malísimo, pero sí recuerdo de esa experiencia. Cuando vi que eso existía, me puse de cabeza a estudiarlo, a hacer proyectos en mi tiempo libre. Por tu propia cuenta en tu casa. Correcto, a comprar libros, a hacer proyectos pequeñitos al principio, ya después más robustos. Y ahí ya llegó bueno, vamos a montar esto en la empresa. Sí, ¿Cómo fue ese enfrentamiento ahí? bueno, fue curioso porque Para que te compraran la idea. ahí me acuerdo una vez que hubieron unos compañeros
Ellos, yo en ese momento era arquitecto de RPA y ellos eran líderes de grupo de RPA. Y curiosamente los dos salieron de la empresa al tiempo. Y uno de las personas, Josh, muy teso, de Estados Unidos, encargada, me llamó. Entiendo yo que sonaron las alarmas un poco porque vieron que el talento se está yendo mucho a otra empresa que era competencia y estaba pagando un poco mejor. Y me llamaron como que te sientes bien, como que todo bien, no sé qué. No se vaya ahí. Sí, algo así, como que sí, estás bien, no sé qué. Y entonces yo sí le dije a él, vea, yo estoy bien, pero este año acá o no acá voy a trabajar en esto. Un poco también lo de tirarme de cabeza. Siento que ese fue mi segundo momento, o de mis momentos en los que, como en patinaje, que dije, ya no me voy a dedicar más a ser entrenador, me voy de cabeza a esto y qué va a pasar conmigo, no sé, pero ahí miramos. tendré que sobrevivir de alguna manera. Entonces sí le dije a él como que, mira, esto sí lo tengo claro, va a pasar. O sea, no tengo duda de esto. Va a pasar, si pasa acá, genial, si no pasa acá, no hay problema. Pero voy para allá. Entonces fueron receptivos, afortunadamente, en su momento y se dio la oportunidad de abrir esa Qué genial. área. Sí, sí, sí. Así empezó. Y mostrarles un poco que sí era funcional y bueno, lo que ayudó ya demasiado fue la llegada de ChatGPT, el boom, que vieran que funcionara y que se puede aplicar en muchas cosas, fue como, hágale. Sí, así fue. Excelente, o sea, ahí ya te compraron la idea, listo, montemos el área de Machine Learning. Correcto. Y bueno, también ahí quería preguntarte, de todos los estudios que estabas haciendo en tu casa, por tu propia cuenta, con libros y tutoriales, etcétera, ¿cómo puedes resumir las habilidades de un ingeniero de Machine Learning? O sea, ¿qué debe tener un ingeniero de Machine Learning en sus skills técnicos, también como en sus skills de habilidades blandas? Vale, yo lo diría incluso a nivel general. Sí. Comencemos con lo general, de pronto es, porque lo coloco incluso a nivel de patinaje, si me lo preguntas, son los fundamentos. Empezar con, o sea, si tienes buena base, construir lo más avanzado ya es más llevadero y lo haces bien. En el caso de patinaje, me falta mejorarlo, pero ten buena técnica, como también mejora de pronto la resistencia, pero son como las bases antes de llegar a ser un pique muy fuerte, digamos. ¿Y qué bases hablas? ¿De bases? Yo diría, sin lugar a dudas, hay que tener un poco de álgebra, estadística, así como matemática, programación, porque al final todo eso lo tienes que traducir a programas que funcionen. No sé si llamar también como de pronto intuición, en el sentido de leer un poco los números, por donde te dicen que van los datos, ¿sí? Ser un poco incrédulo, hacer revisiones un poco dobles, pero las básicas están ahí, como tener la mente abierta para poder aprender un poco de matemática, estadística, álgebra, incluso se alcanza a ver cositas de geometría cuando calculas distancias, estudiar los algoritmos, los básicos. A veces no sé, te tiras directamente a estudiar redes neuronales, pero hay mucho más algoritmos atrás que son más sencillos y se usan en casos específicos porque son más rápidos, más baratos y tienen sus fundamentos que son cuando haces una regresión, pues las métricas que usas, o sea, al final los principios son los mismos, solo que van evolucionando. Y si los tienes claros, coger ya después, qué sé yo, construir un modelo generativo con transformadores y un montón de cosas, va más fácil, porque lo entiendes también desde las bases y cómo funciona. Entonces, sí. Yo diría las bases. Las bases. Sí, sí, sería ¿Cómo te enfrentas a esas bases matemáticas y estadísticas? Porque digamos que muchas de esas personas también, no, yo soy ingeniero Machine Learning, yo soy científico de datos, pero cuando van a hacer un tipo de modelos, a llegar a interpretar métricas, a llevar como la distancia euclidiana, por decir algo, ¿cierto? ¿Cómo te enfrentas también a esos conceptos? Porque, como dices tú, es importante tenerlos. En mi experiencia, cuando estuve en la universidad la pasé muy mal viendo esas materias. Sí. Estadística, álgebra, no me gustaban. O sea, entendía cómo funcionaba, pero a casi nadie le gusta. Mucho más, correcto. Donde creo que me dio el clic y ahí fue donde ya le metes otro color, otro sabor a aprenderlo, es cuando le ves la utilidad. Y creo que incluso, no sé, en la academia o en general, le recomendaría a las personas que lo buscaran de esa manera. Cuando ves que, por ejemplo, ahorita estamos construyendo un modelo generativo y
tiene su complejidad como espacios latentes, espacios vectoriales, y eso ya suena a operaciones de interpolación, un montón de cosas que uno, ¿qué es esto? Pero cuando ves que todo eso te sirve para generar algo nuevo con ese modelo que estamos haciendo, generar, en ese caso, un tráfico nuevo, le cambia el sabor, porque dices, o sea, ya entiendo como una razón como más de peso para entender cómo funciona detrás. Entonces, a mí me parece que eso, encontrar el por qué o el qué puedo hacer, te ayuda mucho más a digerir como esa matemática tan pura y tan directa, así como las operaciones complejas y eso, es como qué puedo hacer con ellas y por qué rayos necesito aprenderlas. Entonces ahí es cuando gastas tiempo en... El por qué, eso es importante. Y te compras la matemática y dices, o sea, ya depende de también si quieres ser investigador o incluso matemático dedicado a Machine Learning, si tienes que llegar a otro nivel incluso de más profundidad de matemática, porque al final todos los modelos son matemática escondido detrás de programación, todos son matemática, pero a veces necesitas es como entender cómo funciona un poco para ver sus límites y demás, para usarlo, pero a veces tampoco, ya depende del nivel que quieras llegar, ¿sí? Si requieres que sea mucho más rápido por la razón que sea y eso te ayuda con una fórmula matemática, pues tienes que meterte aún más profundo. Claro. Pero de pronto eso ya sería un nivel más de investigación, yo diría. Sí, más al detalle. Correcto. Y bueno, y pregunta, que ahorita se me pasó hacértela. Ya cuando creaste el área de Machine Learning en esta empresa, que fuiste el primer empleado, ¿a qué retos te enfrentaste como, no sé, con el primer proyecto que salió? ¿Cierto? Más o menos, y eso es como que, pucha, me estoy enfrentando a esto por primera vez porque fue tu primer área, literalmente, que fuiste el pionero. Sí. ¿Cuál fue ese reto al que te enfrentaste que digo, pucha, esto no lo tenía en cuenta? Vale, afortunadamente no era mi primer proyecto, digamos, productivo. Ya había hecho cosas reales que funcionaron. Entonces ya tenía como cierto nivel de experiencia en ese sentido. La calidad de datos, sin lugar a dudas. La calidad de datos fue... El talón ahí era una barrera un poco insuperable porque en algunos casos ni siquiera se han tomado datos. Entonces el no tomar datos es como no tener de dónde partir un poco. Entonces para hacer ese modelo de predicción, la calidad de datos fue ese... El talón de Aquiles. Sí, aunque con los años y la experiencia te vas dando cuenta que cada modelo y cada escenario tiene su reto diferente. Sí, puede que sea calidad de datos, por ejemplo, el de bienes raíces, que tú sabes cuál es uno de los retos, es mantener la base de datos al día a veces, porque a veces colocan los datos mal, entonces tienes que refrescar, y eso se llama timeliness en inglés. Cada uno tiene su problema. Claro. Entonces, mi consejo centrémonos ahí en la calidad de datos. ¿Qué es para ti calidad de datos y qué características debe de tener una empresa para que tenga buena calidad de datos? Vale, hay un documento que yo uso mucho de referencia, es bastante amigable. Ahí en el grupo de estudio está, habla de precisión, consistencia, el timeline o sea, cuando dice precisión es que los datos que tomas correspondan con lo real, con la realidad que es. Sí, o sea, tomo el cronómetro, ponle tú. Entonces, voy a tener de pronto más accuracy si lo tomo con una foto, no sé, algo electrónico que si lo tomo manual. Eso me entrega más accuracy y por lo tanto podría tener mejor precisión mi modelo, que sea consistente. Entonces, por ejemplo, toman la nota, el mismo ejemplo del cronómetro, lo tomas en metros todos, metros por segundo, o ¿sí? Entonces, como sí. De pronto usa la misma escala. La misma unidad. Correcto, la misma unidad, que tengan, entonces eso suele pasar mucho más cuando hablas de categorías, por ejemplo, en una empresa, ¿de qué área eres? Recursos humanos. Entonces alguien escribe recursos humanos, pero el otro escribe con mayúsculas, el otro con minúsculas, el otro solamente RH. Consistencia. Tengo un estándar para eso, porque si no va a ser un despelote. Y unicidad también ahí. Correcto. Y unicidad. Que no se te repita, no se te duplique. Es correcto. También que intentes estar al día, porque es diferente que tomes tiempos o que tomes la información de hace 5 años, dependiendo del problema, obviamente. Entonces, inténtalo tenerlo ajustado al problema que quieres resolver. Y hay otros más. Incluso la memoria a veces no se me da tan bien en algunos casos, y lo que yo hago es recurrir al recurso cuando voy a empezar un proyecto. Otra vez vuelvo a mirar los datos y cojo mi documento al lado y sí. Cumple como con las características.
pero diría que esas son las más básicas para tener una buena calidad de datos y al final poder tener un modelo que funcione Total. bien. ¿Qué haces tú cuando te enfrentas a una calidad de datos casi mala, por no decir totalmente mala? Pero ¿qué estrategias usas para, obviamente, sobrepasar ese obstáculo de calidad de la información? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, para ti, ¿quién debería resolver la calidad de la información? ¿El cliente o el técnico como ingeniero de Machine Learning o científico de datos? Vale, yo diría que la respuesta que te voy a dar va de la mano de las dos preguntas, porque siento que hay algunas aplicaciones o métodos técnicos que puedes usar, pero eso tiene un límite. Hay un límite que no puedes superar y necesitas al cliente de alguna manera para que intervenga. Entonces, yo diría que cuando recibes el dataset, lo primero que haces es revisar la calidad de datos, hacer pruebas y verificar diferentes tablas o lo que te haga falta, mirar que todo sea consistente, digamos. Haces ese primer estudio y hay algunas prácticas como por ejemplo si hay datos perdidos, hay algunos métodos que te ayudan a rellenar datos de una forma, no quiero decir beneficiosa, sino de una forma como real. Por ejemplo, sí, bueno, no voy a decir nada. Como datos sintéticos, pues. Correcto, como rellenarlo, pero con un dato posible que pueda existir, pero eso también incluso usas un modelo que predice los modelos vacíos, ¿sí me entiendes? Sí. Es como usar, eso fue una de las cosas que también me gustó de Machine Learning, es como usar Machine Learning para arreglar problemas de Machine Learning. Entonces fue como el hack ahí de hecho eso también me enamoró. Me gustó. Sí, sí, me gustó que se puede como autoayudar a mejorarse un poco. Pero eso también tiene un límite, entonces hay algunas aplicaciones que se pueden hacer cuando, por ejemplo, hay un sesgo, hay un bias, también hay algunas que cuando tienes diferentes escalas, hay otras transformaciones que puedes hacer como las de potencia para poder entregarle algo al modelo que funciona, pero también hay un límite que cuando tú abusas de algunas prácticas, incluso como meter datos sintéticos o cosas así, puedes incluir un sesgo tuyo o un sesgo de los mismos datos porque hay muchos vacíos. Eso podría pasar. Entonces es como tener esa balanza, o sea, puedo usar esos métodos, pero como teniendo en cuenta de sus desventajas. Sí. Que eso me lo enseñó Felipe Neostela, un mentor muy bueno, que siempre que tomas una decisión, ganas algo, pierdes algo, y lo que intentas es buscar un balance. Un balance. Entonces, en donde ganes más de lo que pierdes. ¿Sí? Y ahí, si ya es insuperable la barrera, ahí levantas la mano y le dices al cliente, o sea, o tenemos que coger los datos de otra fuente, o tenemos que empezar a tomar los datos como es, cambiar la estructura como la están tomando, o hay que tomar medidas como a nivel de como usted está operando para que los datos vayan mejor y podamos hacer algo funcional. O sea que en resumidas cuentas es un trabajo en equipo, tanto el cliente como el técnico. Claro. Hay un límite técnico. Si es lo suficientemente bueno, genial, vas derecho. Si no, nada, necesitas levantar la mano y decirle, necesito que me dé una mano porque solo no se logra. Total, sí. Total. Y ahorita hablamos de que como los skills, como que debería tener un ingeniero de Machine Learning, pero sabemos que ese perfil también es de mucho de programación. Ahora bien, ¿qué características debería tener en temas ya de programación para que sea un buen código? ¿Cierto? Como para tener un buen código de calidad. ¿Qué recomendarías ahí? Otra vez los fundamentales. Hay principios que incluso yo creo que se aplican para la mayoría de campos de programación, independientemente de la programación que hagas, hasta para programar microprocesadores. Yo diría que son principios generales. Usualmente se usa programación no orientada a objetos, pero por ejemplo hay principios SOLID o para bases de datos los principios ACID sí, hay como unas reglas, yo suelo explicarlos como que a alguien ya le pasó ese problema y alguien ya colocó como esas reglas porque ya lo vivió. Entonces es como seguir el caminito de quien ya sabe y en vez de tú tener que estrellarte, pues como hacer un poco caso y los aprendes. Entonces los fundamentales van ahí. Ya después más especializado a Machine Learning, hay unas librerías que ya son bastante famosas para construir modelos ya de una forma sencilla, ya como que embebieron toda la matemática y la lógica que hay dentro
y lo que tú haces es utilizarlo y aprender como los parámetros, ¿sí? Entender cómo funciona. Yo a veces en Machine Learning específicamente tengo la sensación de que no es tanto el código largo que tiras, sino es la calidad del código que haces. Entonces es más un enfoque de entender por qué estoy colocando de pronto este modelo con estos parámetros que tirar un modelo así a la loca, sino tómese su tiempo de entender por qué funciona así, y ahí va un poco de la mano de la matemática. ¿Por qué tiene estos límites? ¿Por qué me sirve más? Porque es más rápido, pero pierdo precisión, pero es lo que necesito. Cosas así son las que yo diría a nivel de programación. Y ya extendiéndolo a nivel de el uso en producción, que es cuando ya creas el producto final, dependiendo ya del framework que uno use por el cliente en el que uno está o la empresa en la que uno está, hay algunas soluciones cloud como AWS con SageMaker, Azure, hay otras locales como MLflow para construir como toda esa carretera para poder ya entrenar el modelo, evaluarlo, desplegarlo y demás. Y ponerlo a prueba. Pero vení, ahí te me lanzaste mucho, pero súper bien. Pero quería volver al principio Solid, que me lo explicaste una vez que estábamos trabajando juntos y me gustó mucho. Sí. ¿Cómo lo explicarías en pocas palabras? ¿Qué es? No es para, digamos, que definir cada sigla, pero es como para qué es, cómo se usa, porque es importante. Solid es un acrónimo, creo que se llama así, cuando cada letra significa algo. Entonces son 5 principios, Solid. Y cada principio se ajusta especialmente en programación orientada a objetos. Para como seguir ciertas reglas y evitar problemas técnicos o deuda técnica en el futuro. Entonces, es como para construir tu solución lo más robusta posible y que pueda en el futuro extenderse sin tanto sufrimiento, por ejemplo, mantenerse, que eso también se busca, que que el mantenimiento del código sea fácil, legible, que si alguien lo lee, el que sea, lo pueda leer y entender cómo funciona. Yo diría que eso serían como la razón detrás. La razón. Porque quieres que al final uno siempre dice eso, uno escribe código pero para alguien más. Está genial que hagas el proyecto y que tú lo entiendas, pero la idea es que si necesitas entregarlo o cambias tu camino, cambias de empresa, pues Pepito que llega detrás tuyo lo entiendo también. Se acopla. Correcto. Y eso se logra con los principios y que la calidad de la solución sea buena, sea lo suficientemente buena. Excelente, excelente. Gracias. Es una muy buena explicación porque es algo que se debe tener mucho en cuenta hoy en día los programadores, los ingenieros de Machine Learning, todos esos tipos de principios, incluso lo que estamos hablando de calidad de datos, para que un modelo totalmente sea pues, efectivo y óptimo pues, en producción. Bueno, ahora pasemos a otro tema que me parece muy interesante. También tienes una comunidad analítica, transfieres conocimiento. Sí. Háblame un poquito de eso, cómo nació esa comunidad analítica, cómo se llama, cuáles son tus canales de comunicación, cada cuánto se reúnen, qué hacen, mejor dicho, cuéntame un poquito de esa historia. Vale, se llama Medellín Machine Learning Study Group. Curioso porque un Rolo lo fundó, espero que... Sí, y buen punto, un Rolo fundó en Medellín, excelente. Sí. Excelente. No sé si alguien se lo habrá tomado personal, pero no era la idea vino de viaje a Europa con unos amigos. Y no perdí la oportunidad de conocer el talento que había allá en todos los países que estuve. En uno de los que estuve fue en Alemania, en Berlín específicamente, y curiosamente en Berlín se llamaba Berlin Machine Learning. Okay. Entonces fue como por lugar, más que por tomar el nombre de la ciudad de alguna manera, sino ¿qué pasó? Yo intentaba ir como a todos los eventos que podía. Uno de ellos fue así y me gustó mucho la dinámica. Fui, todo era en inglés, era completamente abierto, el que podía entrar, entraba, era en una sala, ellos sí se reunían presencialmente y la idea era aprender, enseñar de Machine Learning. Ese era el objetivo, como ser buenos y ya. Lastimosamente esa comunidad como que murió porque yo estaba en el Discord y no volvieron a publicar mucho, pero me vine con la idea y les decía a mis amigos, esto está genial, quiero hacerlo, me parece que es genial. Y curiosamente se acopló en la temporada en la que estaba yo volviendo a entrenar duro en patinaje. Entonces me di cuenta que no estaban tan lejos esos dos mundos de... O sea, inteligencia artificial y machine learning o analítica es un mundo tan grande que solo no lo logras. Imposible. O sea, Total.
por más que 24/7 usted se clave, no lo logra, o al menos no a un nivel tan bueno porque es mucho que cubrir, pero cuando lo haces con una comunidad y es como tener un profesor que te enseña y demás, o sea, alguien sabe de algo que yo no sé y lo que hace es explicarme lo más rápido posible, o incluso si él sabe, pues yo le entrego como esa tarea que él sabe hacerlo mejor. Ese trabajo en equipo que pasa exactamente el mismo patinaje, Sí. hace que ambos mejoren, ¿sí? O todo el mundo mejore, todo el grupo. Entonces, esa es la inspiración de la idea. Se ha forjado ya con el tiempo, pero la idea es ser muy buenos, muy buenos. Sí. Entonces, en la comunidad es completamente abierta, gratis, cualquiera puede entrar, de cualquier país, de cualquier lugar y sin costo, porque la idea es que usted gaste su tiempo en mejorar. Y puede que sean, o sea, al final el mensaje también es así. Y no es gastar, invierta tu tiempo en mejorar. Correcto, Exacto. invierta su tiempo en mejorar y que entre todos lo podamos lograr, ¿sí? Como entre todos ser muy buenos, porque otra vez, yo sé que soy muy insistente en patinaje, pero es mi referente. En patinaje, cuando hay no sé, un trabajo muy duro, entre ellos se gritan y dicen como métale, apóyese, o está patinando así, o vea y mejore de esta manera, ¿me entiendes? Es un trabajo en equipo en el que tú también vas creciendo, Claro. ¿sí? Y eso yo también lo veo reflejado ahí, como que alguien, y me ha pasado, en las sesiones ha pasado, que alguien dice, yo sé que esto de pronto se hace de esta manera, que es un poco más rápido o mejor, o esta es la solución a este problema, y todos quisimos aprender y crecer al tiempo. Total. Entonces, viene de ahí, que es la idea de ser muy buenos. Cuando digo muy buenos es de verdad, Sí. muy buenos, Muy buenos. no es broma, que es el objetivo y se hace con las sesiones que son semanales, todos los miércoles se busca que se haga esa sesión y la idea es también tener una disciplina, como una constancia. En ese momento nos reunimos miércoles, pero yo diariamente, por ejemplo, o varias personas que conozco, estudian, dan un pasito adelante, van creciendo y cuando te das cuenta ya la montaña que subiste, ya sabes de un tema que antes se veía muy lejos y ese es el, Sí. ese es el enfoque. Que reúnen todos los miércoles. ¿A qué horas? Correcto. A las 7 p.m. 7 de la Pues tarde. por acá les dejo incluso la información para que se puedan inscribir. Es totalmente gratis. Es con la plataforma de Discord, Medellín Machine Learning, ¿cierto? Sí. Medellín Machine Sí, Learning. sí. ¿Qué requisitos deberían tener las personas para ingresar en esta comunidad? ¿Algún fundamento? ¿Cuáles son como esos filtros? Bueno, eso fue una decisión que tuvimos que tomar, incluso yo diría que este año, porque el año pasado fue un poco más fácil empezar de cero, porque la comunidad estaba empezando. Entonces empezar con los básicos, mirar calidad de datos, un poco de lo que hay detrás de los modelos, la matemática y detrás, entender cómo funciona una red neuronal y demás. Afortunadamente se graban todos los videos y se intenta como mantener recursos que pueden ayudar a las personas. También se busca que sea totalmente abierto en el sentido de si alguien hace una pregunta, pues intentamos responder y apoyar entre todos. Pero sí se espera que tenga algunas bases y si no las tiene, pregunte. Como, Unas bases de programación. correcto, como unas bases de programación y mejor si puede como de Machine Learning, pero que no tenga miedo de preguntar, porque ya ahorita un poco el ritmo va un poco más acelerado. avanzado. Correcto. Y tampoco la idea es como volver a empezar de cero, ¿sí? Porque si no, eso ya sería como literal, pues un curso normal, sino acá la idea es que ya llevemos un ritmo y empezar a ver temas un poco más profundos, más Sí. densos, crear cosas más bacanas. Mm. Entonces sí sería ideal si tienen... Incluso se me ocurre en este momento una idea como separar como unos canales, como canal principiante, canal medio y canal avanzado. Podría ser. Listo, yo soy en principiante, me meto al canal de principiante y ahí vuelvo a ver como ya los cursos grabados. Mira que es una buena idea. Sí. Puede que no lo había pensado porque quizás hay chicos interesados Ahí va segmentando. en empezar, sí, sino que obviamente como pues también es gratis, pero falta tiempo, ¿no? Y tampoco Claro. se le puede enseñar a todos desde cero, y nivel Exactamente. medio y nivel avanzado. Lo A eso mejor que va. se puede hacer es como, a veces, pues véase los videos o lea estos libros para empezar. Desatrácese. Correcto, desatrásese. Y me ha asombrado a veces las personas que ven los videos. Hay personas que me pasé una experiencia muy, muy curiosa el otro día. Estaba en un evento de Machine Learning y me reconocen porque yo coloco la cámara. Entonces yo a ellos casi no. Es como, o sea, ustedes no los veo más que por el nombre, así que es difícil
a veces saber quién es quién. Entonces un chico que estaba en una universidad, creo que estaba en la EAFIT o en la Nacional, no me acuerdo, me dice que hemos estado viendo tus videos. Y yo, ¿cómo así que vemos? Me dice, sí, la vez pasada éramos como 15 o algo así, nos sentamos en un salón a ver un video tuyo, no sé qué. O sea, a veces el alcance que uno tiene... Pero no se alcanza a imaginar. Correcto, va más allá. Y de hecho me alegra porque uno de los propósitos también que tiene el grupo es ayudar y crecer. O sea, esto de pronto es más personal, pero sí... soy creyente y cuando a veces hablo con Dios y le digo, no sé, úseme para ayudar, y supongo que esta es una manera, entonces es como su manera de también transmitir y impactar y esperamos que sea de calidad para que Y es que aprendan. es tu propósito y lo estás haciendo súper bien. Espero que sí. Que para eso estamos utilizando este tipo de canales para transmitir todo este conocimiento Espero que sí. y eso tan valioso para todos. Sincero que sí. Bueno, y ahora pasamos a otra parte, saliéndonos un poquito al académico, lo técnico. Okay. Eres un programador excepcional, cada vez estás mejorando cada vez más, ¿cierto? César, no sé, ¿qué estrategias o rituales, por así decirlo, usas para sentarte a programar? Así como que, bueno, no sé, me levanto a tal momento, prendo una velita acá, por decir algo, pongo esa música, ¿qué haces así? Vale, mi perspectiva es un poco diferente. Algo que lo resumiría bastante bien, y ahí me llamarán Cristiano Ronaldo fan, pero el otro día hice una entrevista donde decía el compromiso. Yo también lo veo como un deporte, digamos. O sea, mi forma de ver la programación o lo que yo hago, afortunadamente como lo veo, es como un deportista de élite. Sí. Es como lo veo exactamente. Todos los días entrenas, todos los días practicas, te enfrentas en competencias reales, haces que funcione, entonces creces de una forma competitiva en comunidad. Entonces, hay días que no quiero, pero le hago un poquito, ¿entiendes? Hay días en los que, no sé, también es como estoy estresado o sí, le alcanzo a leer un libro, alcanzo a leer unas páginas. Hay días en los que voy a toda motivado y programo todo lo que tenía que hacer en la semana y lo programo en 3 horas. Estoy endemoniado, como decías. Literal, sí. Modo diablo, una vez me dijo eso, que van a programar modo endemoniado, literal, que es increíble. Sí, y modo endemoniado es audífonos y pues tengo unas canciones que me gustan, que me ayudan como a centrarme mucho y voy saltando en ventana, leyendo documentación, preguntando con ChatGPT o alguna AI que ahorita ya va un poco más así y dándole. Entonces es más como un trabajo de constancia, más que a veces de motivación, diría yo. Y hay días en los que pasa también en el deporte, que ya miras atrás y lograste algo que no esperabas, como sí, algo que me llena de orgullo es que en el grupo de estudio hay un chatbot que estamos desarrollando, se llama Coraje, como el perrito de la caricatura, Coraje. Y cuando yo lo ves funcionar, que responde a las preguntas, es como el momento de satisfacción de todos esos ya meses que uno lleva trabajando en eso. O también la misma satisfacción de ya entender algo que no entendías antes, como algún algoritmo, más allá de verlo funcionar, es como, venga, ya veo las bases, ¿sí? Entiendo cómo funciona de lado a lado, entonces eso es satisfactorio, pero es el compromiso, dale pasito a pasito. Paso a paso. Excelente. Todos los días. Y por otra pregunta también, y es, sé que lees mucho, ¿cierto? Bueno, van a ser 2 preguntas. Uno, ¿qué prefieres? ¿Libro en digital o libro físico? Y la segunda es, ¿cuál es tu libro favorito? Que quizás incluso le podría recomendar a la audiencia. Digital. La primera es digital, pero es por la portabilidad. Ok. Y porque me gusta rayar, y no me gusta, pues cuando es físico no me gusta rayarlo, como que esté limpio si alguien más lo lee, pero en digital pues rayarlo es una copia, ¿no? Entonces yo tomo muchas notas y a veces cuando no entiendo un tema, me suele pasar eso, y en programación me ha pasado toda la vida, que es, no entiendo un tema, un concepto, entonces investigo ese concepto, pero ese concepto tiene otro concepto que tampoco entiendo. Entonces, me toca estudiar el otro concepto. Cuando te das cuenta ya son 6 páginas entendiendo el concepto base de acá para entender este, para entender este, para entender este. Okay.
Entonces las notas me ayudan como a seguir esa traza también, y comentarios, a veces incluso son comentarios como de no entiendo, esta vaina me va a tocar leerla otra vez, y me pasa otra vez que me toca leer, y ya la segunda la leo mejor, tercera la leo mejor, y así. ¿Cuál era la otra pregunta que me hiciste? La de... Libro favorito. Libro favorito. Uf. Eso está difícil porque... Bueno, 2 libros favoritos. Yo diría, mi libro favorito, más porque siento que es uno bueno para las bases de Machine Learning, se llama Hands-on Machine Learning. Using Hands-on de manos, hands-on. hands-on. Ah, Sí. creí que era hands-on de hands. Manos en. Ok. Manos sobre Machine Learning, utilizando TensorFlow y Keras. Eso no lo sabía. No lo Sí, conocía. es de una lagartija como amarillita, Ujú. que tiene manchitas amarillitas. Y es muy útil, porque te explica como las bases de todos los modelos, pero en algunos puntos no llega a llegar a la profundidad una profundidad tan base, ¿sí? Sí. Como de entender eso. Hay otro que son de esos libros también muy densos, se llama Deep Learning, no más así, es de Ian algo, se me olvida el nombre del personaje, es como Ian. Pero me gusta ese libro porque fue de los primeros libros que leí que ya tenía la profundidad matemática, pero matemática justificada. O sea, a veces tú no entiendes por qué rayos le están aplicando logaritmo a esta vaina, por qué aplican logaritmo en esta función, qué propósito tiene, porque matemáticamente lo ves ahí, pero es lo mismo que te decía a veces de la matemática abstracta. No entiendo qué me está diciendo, por qué me está diciendo esto, pero ese libro te alcanza a decir, se usa esto por esta razón, y te dice como que esto es lo que hay razón, matemáticamente es más viable, o incluso te plotea un poco con imágenes por qué es más viable, por qué puedes hacer ciertos tipos de operaciones, o por qué simplifica, etcétera, etcétera. Es como entender ahora sí, o sea, Por eso es que me estabas diciendo eso. Correcto, por eso es que este man hizo este cruce aquí todo raro. No es como, crucelo acá y usted, ¿por qué? O eso me pasa a mí, que me gusta entender un poco a profundidad por qué rayos lo hizo. Entonces, libros así me gustan, cuando te justifican. Esta es la razón que hay detrás Genial. de esta. Genial. Y ahora 2 libros que no sean de ciencia de datos. Que no me gusten. No, que sí que te guste, que me guste. pero que no sea de Machine Learning. Vale, curiosamente me estoy leyendo uno, lo tengo por aquí, que siempre cargo se llama, aquí está, el nombre es Peak. O sea, lo lees en inglés también. Sí, en inglés, casi en español no leo. Secrets for the New Science of Expertise. Es para volverse como, es un man que hace estudio de gente que ha hecho estudio en años de gente que ha sido muy tesa en diferentes áreas. Entonces intenta evaluar por qué llegó allá, o qué hábitos tenía, cómo pensaba y demás. Es como el complemento a lo que también hago a nivel de habilidades blandas, no tanto técnico, sino habilidades blandas. Y lastimosamente, esa parte si no la tengo tan desarrollada, no suelo leer más cosas. O sea, leo mucho técnico y libros así que me llaman un poco la atención, pero lastimosamente con vergüenza no leo 100 años de soledad, lo siento. Lo siento. Una vez te vi leyendo un libro en alemán. Ah, sí, era de Halo. Sí, en alemán. Era para aprender alemán. Lenguaje que quizás retome, quizás no, vamos a ver, porque me está llamando ahorita más el mandarín por el alcance que tiene con China. Pero sí, era Halo. Y Halo de por sí me gusta mucho, la historia que hay detrás. Veo muchos videos como así de ruido de fondo, las series también. Y pues esto de tecnología y futurista y demás. Entonces cuando de nuevo va como la idea de cómo me gusta aprender, que es, sé que el alemán de por sí, no sé, complejo, habrán cosas que no entiendo para nada, y habrán letras nuevas, pero cuando ya lo relaciono con algo que me gusta, es más fácil, como que me gusta Halo y ahora lo leo en alemán, bueno, más llevadero leer y entender esas palabras complejas y intentarlas pronunciar y demás. De eso. Sí. De eso. Listo, ya ahí vamos ya cerrando esta charla tan interesante, tan llena de conocimientos, la verdad. Y pues también agradecerles a todos ustedes por
vernos en todo este tiempo, conocer también a César, y no se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir esta información tan importante, y no sé si de pronto tengas unas palabras para la comunidad, ahí para ir cerrando. No, pues a la comunidad y a ti también. Gracias también por el espacio. Hay diferentes formas de crecer, contribuir, compartir, motivar. Es algo que, o inspirar, creo que es más profundo incluso el que ya uno le pueda mostrar algo que al final para otra persona se vuelva un sueño. Esto podría ser un espacio, entonces chévere que sigas con ese espacio y pues a la audiencia que esté interesada, bacano que estén viendo ese tipo de contenido, que si les llama la atención hay una comunidad grande detrás, que el mundo va para allá y ojalá pues Colombia, Medellín en general también, podamos ir de la mano para allá y ser muy buenos en eso y Total, crecer. hay mucho potencial, de verdad, es demasiado potencial. Sí. Y Medellín también se ha vuelto como un foco de crecimiento de talento tecnológico y en esas áreas de analítica de datos. Entonces, para eso son estos espacios, justamente, para seguir transfiriendo todo este conocimiento, y no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, nada, dale like, comparte este video, suscríbete y nos estamos viendo en otro episodio. Chao, chao. Gracias. Gracias.